veníamos conversando con los muchachos, uno de los puntos especiales es hacer un trabajo de adoctrinamiento, ¿no? Donde dos profesores, muchachos que tienen que ver con el tema político sindical, van a hacer con los delegados de base. Y lo vamos a llevar a cabo a partir del 30 de este mes, de 18 a 20 horas en Villegas 2171, en el Movimiento de Integración Peronista. Como ustedes saben, es el lugar donde el movimiento obrero tiene la parte política, es decir, nosotros armamos a través de Carlito Russo hace más o menos 2 años el Movimiento de Integración Peronista, que viene de atrás, anteriormente, pero que en definitiva el local empezó a funcionar en noviembre, va a cumplir 2 años. Y ahí hacemos todas las tareas que tienen que ver con todas las jornadas que podemos hacer de trabajar con los compañeros, especialmente con los compañeros delegados, porque hoy vemos que muchos los dirigentes podemos hablar algunas cosas, lo que nos parece que estamos cerrándole el tema de que los compañeros de base entiendan de a dónde viene el movimiento obrero, qué es el movimiento obrero, porque como ustedes ven, escuchan y leen, tenemos problemas en varios lugares de trabajo, ¿no? Por la problemática que hay de la falta de concientización y de preparación de los compañeros de base. Y la idea de este trabajo que se va a hacer con los compañeros es tratar de ir trabajando con ellos y que ellos vayan conociendo cómo nació el peronismo y cómo nació el movimiento obrero, y bueno, cuál es la función del movimiento obrero en definitiva, cuáles son las cosas que da el movimiento obrero para que verdaderamente el compañero le tome el cariño que lo que hemos vivido de otra época y nos han enseñado esto en los cursos de capacitación, hemos tratado de arraigarnos y llevarlo adelante, ¿no? Bueno, en el día de hoy fue ese encuentro, se tocaron otros temas más con los diferentes gremios que asistieron a este encuentro. Sí, nosotros el orden del día era el trabajo que vamos a hacer, vuelvo a repetir, con el adoctrinamiento político sindical. Después tenemos la jornada que se va a hacer el día 14 de agosto a las 14 horas en la región descentralizada de acá de Ramos Mejía. Es una jornada sobre la violencia laboral y para el trabajo con igual oportunidades para todos, que va a participar la compañera de la provincia de Buenos Aires, que es del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y la compañera a nivel nacional del Ministerio de Trabajo de Nación, y donde vamos a tener una serie de panelistas que tienen que ver con la justicia, con el tema laboral, para que después los compañeros que asistan a la jornada puedan hacer preguntas que tienen que ver, y seguramente van a tener muchas inquietudes que ellos ven en su lugar de trabajo y que van a poder ser respondidas con nuestros compañeros que van a venir a dar la charla, ¿no? Uno de los temas que está llevando a cabo, a nivel general, se está llevando a cabo, es el tema de los fondos buitres. Se estaría tratando ese tema tan importante que sería una manera de que los compañeros trabajadores puedan llevar a cabo una concientización de lo que está haciendo el gobierno para que puedan no ser tan difícil a veces las tratativas cuando hay una problemática laboral en las empresas, y entonces ese tema creo que ayudaría a llevar a cabo arreglos. Sí, yo creo que por sobre todas las cosas tenemos que clarificarle a los compañeros, y hoy hicimos un documento que lo pusimos a función del plenario, y que fue llevado a cabo para que cada uno de los compañeros lo pueda llevar a su lugar de trabajo. En el caso de nosotros lo vamos a pegar vamos a hacer copia y lo vamos a pegar, no solamente lo vamos a pegar en la cartelera de la fábrica, sino que charlar con los compañeros cuál es el problema de esto y qué consecuencias nos puede traer.
porque como decíamos en el debate de en el plenario, hoy el mundo está muy convulsionado, uno prende la televisión y se entera que se cayó un avión acá, un avión allá, y por decir algunas cosas, ¿no? Y que se matan pibes por guerras inútiles que no tienen. En ese medio, en esa situación, el compañero que va a trabajar por ahí estas cosas no las tiene claras. Entonces la obligación nuestra es transmitirle que por sobre todas las cosas nosotros estamos en una situación de peligro, no de guerra, sino de una situación económica que nos puede perjudicar todo lo que hemos conseguido hasta hoy. Y el compañero tiene que saberlo eso, y tiene que estar preparado para eso, para que nadie lo engañe con nada. Es decir, el compañero tiene que estar clarificado de que hoy, por sobre todas las cosas, estamos pasando una situación límite, y que si no salimos adelante, todo, vuelvo a repetir, todo lo que hemos conseguido, que el documento lo dice claramente, vamos a retroceder. Entonces nuestra obligación como dirigente de base es tratar de explicarle a todos los compañeros para que por sobre todas las cosas tengamos una situación. Cuidar el trabajo, por sobre todas las cosas, hoy más que nunca. Podemos discutir un 10%, una situación distinta, podemos discutir para algunos compañeros que entran dentro del sistema que ¿cómo se dice? El mínimo no imponible, ¿no? Que está dentro de un grupo chico, pero que tenemos que ver cómo podemos salir de esa situación para que nadie esté en esa situación. Entonces digo que nadie esté involucrado, que nadie se involucre con todo, porque si nosotros nos involucramos con todo, porque si uno hace algún recorrido por algunas empresas, conoce a algunos compañeros de otras organizaciones gremiales, y la gran mayoría no están comprendidos en este tema. Pero bueno, eso le meten todos los días. Inclusive, si ustedes escucharon a uno de los vamos a poner líderes de las últimas movidas, que uno de los temas era la inflación, otro tema era esto, hoy dice que eso sirve porque le da rating en los medios, que es un tema de los medios. Micheli. Y a él Micheli de la CTA. Claro, entonces él le sirve para eso, pero no es porque verdaderamente tengan el problema a ellos en su gran mayoría. Por eso Yasky, cuando discute la categoría 4, que estaría involucrado dentro, un porcentaje menor dentro de este tema. Así que bueno, el tema puntual nuestro del plenario, compañeros, se debatió mucho este tema, se debatió mucho, y cada uno expuso la situación de que está padeciendo en su organización gremial, y eso es importante que lo expongan, porque tenemos grandes problemas, no solamente con las suspensiones, sino con compañeros que no entienden que a través de las suspensiones, que no son despidos, son suspensiones, si nosotros lo agravamos con situaciones de lucha cuando no tenemos que luchar, cuando tenemos que cuidar el trabajo, nos vemos perjudicados. Y en eso hay compañeros que, como decimos, está la derecha liberal y hoy tenemos la izquierda liberal. Así que bueno, estamos ahí. Usted, Mario, se está refiriendo a lo que ocurrió con el titular de SMATA y esta denuncia en el Congreso de la Nación con respecto a empleados suspendidos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué información están manejando ustedes con respecto a las industrias de La Matanza? ¿En qué situación? ¿Si hay despidos? ¿Si hay suspensiones? ¿Manejan algún tipo de información? Sí, nosotros en La Matanza tenemos algunas situaciones de baja de trabajo a nivel de... lo primero que se ha cortado, como pasa siempre, son las horas extras. Y en otros casos hubo algunas suspensiones en la organización en textiles, en plástico, en algunas organizaciones, pero son suspensiones cortas que en definitiva no perjudican, es decir, perjudican en cierta manera al compañero, porque el compañero pierde parte de su salario, porque lo que podemos debatir o discutir en el Ministerio de Trabajo es un porcentaje que por ahí le puede servir al compañero. Pero digo, lo más importante de esto, lo más importante, y en eso estamos todos de acuerdo los muchachos, de que por sobre todas las cosas tenemos que cuidar el laburo.
tenemos que cuidar la fuente de trabajo. No tenemos que ir más allá de las situaciones. Si hay una suspensión, una situación de esa, buscarle la forma de que el compañero se lleve la mayor cantidad, si se queda en su casa, la mayor cantidad de salario. Pero lo que no podemos aceptar y lo que tenemos que pelear a rajatabla es que ese compañero pueda volver a trabajar. Mario, mi pregunta está referida a lo que es el panorama nacional, ¿no? El encuentro de Capitanich con Antonio Caló y la posición que están tratando de llevar de la otra CGT. Hoy Facundo Moyano dijo por un medio nacional que van a tomar medidas respecto de esto que está pasando si no hay una solución, y que incluso algunas de las medidas que toma este gobierno son directamente gorilas. Esto lo dijo en Radio América, y que, bueno, quería saber cuál es la posición de la CGT, ¿no?, en la matanza. Nosotros somos respetuosos de la opinión de cada compañero que pueda tener. Lo que digo que muchos compañeros por ahí en esto no han pasado lo que hemos pasado nosotros, ¿no? Porque algunos han recibido un gremio armado, vamos a decir, y es muy distinto a uno. Cuando yo hablaba con los compañeros arriba y les decía que nosotros a fines del 99 y a principios del 2000 teníamos la mayor cantidad de desocupados dentro de la industria nuestra, y que nosotros no cobrábamos los sueldos, los dirigentes gremiales no cobraban los sueldos, porque la poca plata que se podía recaudar era para pagarle a los médicos y a los empleados, que era la prioridad número uno que se hacía. Entonces digo, y uno ha pasado por situaciones difíciles, y verdaderamente a eso ¿qué le podemos decir a los que nos llevaron a esa situación? Porque hoy estamos pagando una situación con el tema de los fondos buitre y toda esta historia de políticas que se llevaron no hace 50 años, hace un par de años, con el megacanje, con todas esas cosas que se hicieron en contra de que supuestamente iban a solucionar el problema de la gente, y nos perjudicaron, y hoy estamos pagando las consecuencias de esa situación. Entonces en esto hay que ser prudentes. No se puede catalogar a un gobierno cuando la mayoría de esos gremios fueron los más beneficiados de este gobierno. Así que bueno, cada uno que se haga cargo de lo que dice es responsable. Nosotros de la matanza vamos a seguir hablando, porque a mí me gustaría también en un debate también decir, bueno, si dice que es un gobierno gorila, decir, bueno, cuál es la posición que ellos tienen para enfrentar. O el tema del enfrentamiento con el gobierno gorila es sentarse todos los días a conversar con Massa, con otros, y pasar en la televisión como si fuera uno más del espectáculo, no sé, y no vive la situación que vivimos nosotros acá abajo. Entonces digo, en esto tenemos que ser cuidadosos, porque podemos herir y molestar a muchos compañeros, porque ellos no están poniendo la cara donde estamos poniendo la. Es muy fácil hablar así fácilmente en cualquier lado y decir lo que se dice. Cuando, vuelvo a repetir, nosotros en el 90 fuimos los más castigados, los de la industria, y muchos de ellos no salían a pelear por nosotros. Y hoy escucho a muchos de ellos decir que bueno, que la industria, que no, cuando nosotros nos cerraban las fábricas, nadie salía a pelear. Y a donde nosotros teníamos una fábrica, hoy hay un shopping, ¿no? Un gran supermercado. Entonces hay compañeros que parece que se olvidan de esa historia que hemos pasado, sin echarle la culpa. Es decir, digo, en esto, cuando uno habla de la solidaridad que tiene que haber del movimiento obrero, no es haciendo declaraciones detonantes como estas cosas que se dicen porque en definitiva, yo digo, ¿cómo podemos tener unidad cuando cada dirigente arma un partido político? Es una cosa de loco. Digo, y hablan de Perón. Perón le dejó la herramienta, la CGT y la columna vertebral a través de las 62 organizaciones peronistas. No la saben usar, o la usan para armar un partido político X. Entonces digo, esto hay que empezar a debatir, y hay que ver cómo se puede, porque digo, cada dirigente nacional arma un partido político distinto, y es del movimiento obrero. Digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos llegar a la unidad
Cuando yo hablo en un partido político, el compañero de Esmata habla en un partido político, es un ejemplo, ¿no? O el compañero de otro gremio habla en un partido. No puede ser, no puede. ¿Y qué unidad buscamos? Entonces, tenemos la herramienta, que son las 62, usémosla. Porque un dirigente nacional me dijo un día, ¿sabés qué pasa, Ortiz? Que acá nosotros tenemos que ir con el gobierno a acompañar, porque lo tenemos que acompañar porque hemos cambiado sustancialmente la situación que teníamos a partir del 2003 a la fecha. Y si tenemos que discutir políticamente, lo tenemos que hacer nosotros también. Y no es eso. Nosotros tenemos la herramienta que una persona dice que la tiene a la llave y no se la da a nadie. Y en nombre de esa herramienta es las 62 organizaciones peronistas. Por eso en La Matanza hubo un hombre que se clarificó, que peleó, que de entrada no le entendíamos qué quería hacer, que era la integración, que fue el compañero Daskin, y que armamos el movimiento de integración peronista porque no teníamos la herramienta para discutir la política. Y hoy la tenemos. Entonces, bueno, a través de eso, yo creo que con eso nosotros los trabajadores medianamente y los dirigentes avanzamos, no haciendo declaraciones detonantes si fulano es esto, si sultano es esto, no, tenemos que trabajar en beneficio de conseguir de que el movimiento obrero tiene que ser partícipe como tiene que ser en todos los ámbitos, no solamente nacionales, sino distritalmente, porque ya se acabó la historia de que nosotros vamos a acompañar y vamos a acompañar. Sí, vamos a acompañar, pero también queremos sentarnos en una mesa donde tenemos que estar para discutir la política que queremos nosotros para el distrito. ¿Se reafirma entonces la política distrital? No puede pasar por solo hecho un puesto político, muchachos. Tiene que ser discutir en serio. Nosotros no necesitamos tener un puesto político. Nosotros queremos discutir cuál es el tema, qué verdaderamente queremos hacer con la industria, si verdaderamente queremos hacer una matanza de industria, porque los ejemplos están a la vista. Hay otros distritos que avanzaron mucho más que nosotros, y nosotros tenemos todo el potencial. Y hay hombres dentro del movimiento obrero de La Matanza que pueden ayudar, y no hay que desperdiciarlo. Y hoy se está desperdiciando esa situación. A propósito de eso, ¿hay fuga de industrias hacia otros distritos, hacia otros parques industriales? Vos que estás más en el tema, esa es una pregunta. Y la otra que te quería hacer es respecto a si existe alguna posibilidad de mantener un diálogo con la otra CGT en términos gremiales, no ya en términos políticos, porque indudablemente hay una barrera muy grande que los separa, pero para consensuar coincidencias, porque seguramente debe haber coincidencias entre la que plantea vos y la que tiene el otro sector. Sí, con el tema de la fuga que decía, sí, hay algunas industrias que se han ido de acá del partido. Nosotros en la industria nuestra hemos tenido algunas empresas que eran de acá de la zona, y en una zona, en el primer cordón, es difícil que se queden por un montón de situaciones, y que el mismo Estado municipal tenía problemas con los vecinos por esas industrias. Entonces, si vos no le das los espacios en La Matanza, se van a apilar, se van a esa que bueno, ese es el tema. Sí, está Morón también. Morón que no tiene mucho curso, sin embargo armó la Cantábrica, exactamente. Y con el otro tema que tiene que ver con ya nosotros no tenemos problema. Nos podemos sentar a hablar de lo que nos corresponde a nosotros, al margen de lo político, que sabemos que cada uno tiene su posición, que juega dentro del peronismo en distintos lugares. Nosotros no tenemos problema sentarnos a hablar y juntarnos para discutir estos temas, cómo sacamos, cómo ayudamos a salir de esta situación, y cómo entre todos podemos conseguir de que La Matanza sea verdaderamente una matanza que quería. Y que Fernando Espinosa lo dijo, yo quiero una matanza industrial, quiero trabajar para eso, y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero hay algún violín que no funciona, y no sé qué pasa, ¿no? Un violín, por decir un instrumento, hay algo que no funciona, porque nosotros queremos hacerlo y no sabemos cómo, porque nadie nos da bolilla. Ese pedido de reunión de Ludueña con Espinosa, pedido público, por otra parte, puede ser un puente para que eso se pueda llegar a concretar. ¿De qué? No, esa unidad que todo en realidad, el trabajador en general, el trabajador el de base, digo yo,
que generalmente quiere, ¿no? Y ustedes, la dirigencia también, porque lo han manifestado Yo en miles de oportunidades, y siempre, desde la conducción de Carlos hacia la tuya, también siempre han hablado de unidad, y uno habla con el otro sector y también hablan de unidad, ¿no? ¿Dónde está la gran diferencia? A mí me he sentado con compañeros con los muchachos ahí por algunos proyectos que tienen para La Matanza, para presentarlo en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con algunas cosas del trabajo de algunos compañeros que están en la calle, en La Matanza, y yo estuve totalmente de acuerdo. Le dije, quédate tranquilo, acerquen el proyecto, lo vamos a estudiar, y si tenemos que agregarle alguna cosa lo vamos a hacer y vamos a consensuar. Decir, nosotros no tenemos problema, es decir, y ellos tampoco, me parece, porque si lo buscan a uno para charlar esto y me dicen, Mario, ¿podemos llevar en conjunto este proyecto? Mientras sea para mejorar la situación, bienvenido sea. Al respecto de ese instrumento que no funciona, ustedes lo que están planteando, la idea es llevarlo hoy por hoy como propuesta concreta ante el Ejecutivo matancero en estos momentos con un planteo definido, o esto que ustedes están diciendo en cuanto a la participación y a la modificación de lo que hoy por ahí no se da en cuanto al parque industrial de La Matanza y toda la inserción de empresas y de industria, lo piensan como con un objetivo de acá al 2015? No, nosotros lo hemos planteado siempre esto. Es decir, cuando, vuelvo a repetir, los hombres sabios y prudentes armaron el Foro Obrero Empresario, lo hicieron con este fin, de trabajar en conjunto, y ahí se debatió mucho este tema, cómo podemos ayudar para que La Matanza crezca, cómo podemos ayudar entre los empresarios y el movimiento obrero, la iglesia que participó, cómo podemos hacer para que La Matanza avance en el tema del trabajo. Y bueno, nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, sabemos cómo lo tenemos que hacer, es decir, tenemos propuestas para hacerlo. Ahora, las propuestas no pueden quedar en el aire, porque es decir, nosotros podemos hacer 10 reuniones del Foro Obrero Empresario, traemos un montón de cosas, pero si después no tenemos eco del otro lado, no sirve de nada, porque yo tengo que tener con los empresarios una charla o unas reuniones del foro donde se determine algunas cosas para mejorar el trabajo en La Matanza. Sabemos, y no es nuevo, histórico, que el primer cordón ya no da para más que tener industrias acá. Bueno, hay que buscarlo en el lugar que corresponda. Ahora, si vos me decís, no hay tierra, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay lugar. Tenemos el polo del calzado que está parado ahí, no sabemos qué pasa, nadie te da informaciones, si pasó algo, si sirve, si no sirve, si se inunda. La idea nuestra era, de todo el movimiento obrero, conjuntamente dentro del foro, de tirar ideas, de armar pequeños polos que tengan que ver, no armar un gran parque industrial donde por ahí las pequeñas y medianas empresas no pueden participar en esos polos. Armar pequeños polos como hacen en otro lado. Yo atiendo hasta, me toca por el gremio atender hasta Rodríguez. Yo voy a Rodríguez y a Moreno, y Moreno tiene el parque en La Reja, un parque industrial donde está a 3-4 cuadras del acceso